Saludos amigos, familia. Bienvenidos a mi canal, su casa. Y para aquellos nuevos suscriptores les doy la bienvenida a esta, su familia. Primero que nada le quiero dar gracias a Dios por permitirnos otro día más para transmitirles el conocimiento en este maravilloso camino espiritual. También quiero agradecerle a toda la audiencia de Derek Ares por el apoyo. A continuación, la IA, la inteligencia artificial. Les doy las gracias a todos por tomarse de su tiempo para estar aquí en esta reunión con fines informativos. El tema es la inteligencia artificial. Gracias Ross, gracias Andrea, gracias Verónica que organizó la reunión, gracias a Ryan de Sinestésicos Místicos, Rubén quizás venga más tarde, no sabemos, y David, que aunque está ausente, nos ha enviado un audio bastante interesante y revelador. Yo digo que la inteligencia artificial es capaz de crear un guión, una canción, un poema y hasta un chiste. Pero como este tema es tan extenso, me gustaría mucho saber si no estás a favor, ¿qué es lo que debería preocuparle a la humanidad según su punto de vista? Y para quien no está a favor, para los que están a favor, ¿en qué nos beneficia la inteligencia artificial? Me gustaría comenzar primero con el audio que nos dejó David. Verónica, por favor. Lo voy a compartir en pantalla, lo tengo en mi correo. Un segundito. Avísenme si se escucha, por favor. Hola Jenny, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, sobre el tema. Sí. Es un tema muy controversial porque la inteligencia artificial en sí no es que las máquinas aprendan solas, sino que necesitan una fuente de conocimiento, unas ideas bases para que la lógica que se programe en los sistemas puedan hacer estas conexiones. Entonces, ¿de dónde estos programas que hacen estas conexiones van a sacar un conocimiento base? No lo pueden sacar de la nada. Tienen que sacarlo de algún sitio. Pues lo sacan de donde ya hay un conocimiento, que es de las personas. Entonces, una empresa con inteligencia artificial puede plantearse hacer algunos cuestionarios al propio personal de esa empresa, haciendo unas preguntas tipo para que sirva de semilla o conocimiento base. Si esos son cuestionarios consensuados, donde los empleados han aprobado dar ese conocimiento y saben para qué se utiliza, todo eso está muy bien. Pero llega un momento en que ese conocimiento se hace pequeño y la empresa quiere hacer preguntas más complicadas o cuestionamientos a problemas con soluciones más complejas. Y ese universo de empleados se hace muy pequeño o quiere respuestas muy diversas con grupos de personas distintos. Entonces viene esa sed, ese apetito de dónde puedo sacar yo información que no solo sea de mi empresa. Y por supuesto habrá gente que le dirá, si yo respondo a tus preguntas, págame, porque se entiende que esa información va a formar parte de esa inteligencia artificial y la empresa que tenga esa inteligencia artificial va a hacer dinero. Si no, no hay ese interés.
Llega un momento en que la empresa dice, no me vale este esquema, que yo esté pagando a esta diversidad de gente porque todavía no hago dinero y esta gente me pide un precio como si ya yo estuviera haciendo dinero. Y ahí es donde viene el punto crítico de la invasión a la propiedad privada o a romper el esquema de la propiedad privada. Entonces, hay empresas cuyo nombre no voy a mencionar aquí, donde hacen aplicaciones para el móvil y el móvil, aparte de que esa aplicación haga lo que dice que hace, pues se pone a escuchar. Se pone a escuchar conversaciones, fragmentos, eh, de manera de que la empresa que hizo la aplicación tiene esas conversaciones sin previa autorización del usuario que ha bajado la aplicación, porque de esas miles de conversaciones que están en los móviles, se saca de estas conversaciones que tengan los usuarios todo este pool de ideas para que la inteligencia artificial tenga esta inmensa piscina de información para hacer sus algoritmos. De hecho, por eso ahora, de todas estas aplicaciones, que no quiero mencionar nombre ninguno, por eso en los Estados Unidos han prohibido algunas de estas aplicaciones, porque le mandaban en las escuelas los deberes a los estudiantes y ya muchos estudiantes no hacían los deberes. Le decían a esta aplicación que les hiciera un poema o les hiciera una composición o les hiciera un programa para su ordenador en un lenguaje, y la aplicación de la nada se los hacía. Y me vas a decir tú cómo la inteligencia artificial era capaz de hacer una composición en un idioma, un trabajo, una investigación o desarrollar un programa. No es porque la inteligencia artificial sea inteligente, sino porque ha podido acceder sin permiso ni autorización a fuentes de conocimiento donde esa información ya estaba. Y te aseguro que la empresa que creó esta inteligencia artificial no fue a donde están todos los repositorios donde esta información estaba a pedir permiso. No fue a todas las editoriales a pedir permiso para que la inteligencia artificial pudiera obtener todos los textos. No fue a todas las empresas de biología para saber todos los métodos científicos e experimentos para poder hacer el trabajo de ciencias naturales. No fue a todas las cuestiones de programación informática para saber programar en estos lenguajes. Entonces hay una invasión completa a la privacidad de todas estas cuestiones y tampoco paga ningún royalty. Es decir, está usando el conocimiento de todos y de todos, violando patentes, derechos de autor, mezclando cosas y bueno, y va así, a su ritmo, a su bola, sin respetar a nada ni a nadie. Entonces, a mí me parece que aquí hay un tema bastante fuerte y no sé en qué va a parar. Bueno, sí sé porque hay grandes personas en este ámbito han pedido un break, ¿no? Que por favor paren este método porque hay que hacer leyes que lo regulen. Y si lo han pedido y lo han pedido quien lo ha pedido, es porque saben de qué va. Un abrazo, Jenny, que estés bien. Bueno, ¿me escucha? Sí. Ok, a mí me gustaría comenzar con Ross. ¿Qué tú opinas sobre la inteligencia artificial? Si estás a favor o no estás a favor. Bueno, yo creo que estar a favor o no estar a favor no va a cambiar. Hay que estar a favor.
porque ya está encima de nosotros, ya existe, ya está funcionando mientras estamos hablando acá. Eh, Y pienso que tenemos que estar del lado a favor porque tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas buenas. Sucede que ahorita está tan avanzando tan rápidamente, tan exponencialmente que está creando resistencia en las personas. Pero me parece que es porque no hay un conocimiento pleno de qué es o cómo funciona. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Mientras no haya regulaciones, tal y como mencionó nuestro amigo David, no, pues representa una amenaza. Ya vemos que en Hollywood está esta protesta debido a que los actores le quieren duplicar los rostros, pagarles una sola vez y emularlos para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Está bien que hagan la protesta. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. Básicamente los estudios están haciendo lo que quieren. ¿Y qué pasa? Ahora, lo que habría que ver muy bien de la inteligencia artificial es en qué campos hay que usarla y en cuáles no. Por ejemplo, en las legislaciones, en las leyes, ahí yo considero que no, porque a la larga, ¿quién nos va a dirigir? ¿No? ¿La inteligencia humana o la artificial? Si dejamos que eso llegue a legislar, ahí sí tenemos un problema. Entonces, pues sí. Entiendo. ¿Tú crees que la inteligencia artificial debe ser un tema de preocupación para la humanidad? Sí, claro que sí. Debe preocuparles a todos y cada uno porque estamos siendo afectados por eso. El simple hecho de cohabitar en una comunidad, de tener un teléfono celular, cualquier trabajo que tengas, debe preocuparte porque debes saber hasta dónde va a llegar. Si tu trabajo, el que estás haciendo, debes transformarlo. Debes salirte de allí y ver en qué capacidad tú estás para colaborar con esa inteligencia artificial, porque queramos o no, pues ya está. Eh, Claro. entonces, debe preocuparle y debe interesarle casi que obligatoriamente. Por ejemplo, yo tengo que averiguar, ya yo estoy trabajando con eso. Yo pues edito cosas de estos módulos de lenguaje, Ujú. del más famoso que hay ahorita, que no lo voy a mencionar, que saca textos y cosas increíbles. Pues ahora, dentro de mi trabajo, en todo lo que es gestión de contenido, pues me toca pues trabajar con eso. Vengo, lo edito, le digo, mira, vamos pues al cliente, le digo, esto suena muy inteligencia artificial, vamos a humanizarlo, Ujú. vamos a personalizarlo. Entonces ya trabajo con eso. No le puedo decir a la persona, mira, no lo uses porque estoy en contra, que, o sea, históricamente eso no funciona, no ha Claro, funcionado. totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces me gustaría escuchar a Ryan qué opina sobre la inteligencia artificial, si está de acuerdo o no está de acuerdo, en qué debe avanzar o no, en qué nos afecta o en qué nos beneficia. Ya, Gracias, ya, Ros. ok. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Eh, en el tema de inteligencia artificial, y bueno, pues disculpen que esté un poco distraído, tengo ciertas dificultades personales aquí, pero digamos que más allá de eso, a ver, la inteligencia artificial para mí es mi opinión, cada uno tiene su libertad y su libre albedrío y su, bueno, como lo explican muchas personas en el mundo, su karma, su dharma, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero digamos que en sí, para mí, a Rayán, el que quiera hacer o no, el que quiera criticar también es libre de hacerlo porque al final cada uno ve qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de Arrayan Sadati, me parece que está en parte muy mal enfocado, disculpen, está muy mal enfocado, muy mal
relacionado con las tecnologías. O sea, para mí, mal. En general, mal. Pero no mal porque sea malo, sino para mí es mal como lo enfocan. Porque para mí, si una inteligencia artificial o un robot en un caso fuera funcional, para mí fuera funcional, es porque tendría un enlace de sinapsis entre dos cerebros, ¿no? Para mí serían dos los importantes. No solo una sola inteligencia en un solo ente, digamos, en un solo computador, en un solo eso, sino que fuera de mano de dos, ¿no? Uno que sea para mí totalmente racional, como la mente, digamos, dos hemisferios, digamos, uno racional, otro más artístico, y otro que emule el pericardio, ¿no? Que el pericardio para mí sería como el sentimiento, ¿no? Pero más que sea un sentimiento, digamos eso, o sea, como que la máquina en sí tenga compasión, para mí, lo más vital para mí, en estos instantes, es que si desarrolláramos una tecnología que ya lo están desarrollando por desgracia y no lo están haciendo bien, pero si lo estuvieran desarrollando que tuviera por lo menos emulación de compasión y misericordia, ¿no? Porque no es que diga que va a pasar algo malo, no, 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 pero el problema es que si la inteligencia artificial empieza a reemplazar trabajos, a reemplazar actores, a reemplazar personas que digan información, porque ahorita la información está muy dañada. Pero digamos que si, por ejemplo, hacen, digamos, uno de tal youtuber espiritual y hacen la réplica de la IA de ese tal youtuber espiritual, o sea, va a ser muy difícil diferenciarlos y puede ser que den información errónea si no se está con información, digamos, más de aquí, el segundo cerebro, del pericardio. Entonces, para mí sería vital que una máquina así, una tecnología así con tanto poder del pensamiento, tendría que tener mínimo dos mínimos, no máximo, mínimo dos. Uno sea el racional y el otro sea el intuitivo y misericordioso, ¿no? Porque así puede emular un poco la sensación humana de dolor o la sensación humana de preocupación, que los demás al sufrir la pérdida de su trabajo, la pérdida de sus vidas, la pérdida de su privacidad, porque ahorita, digamos, tantas cosas que hay en internet, que uno pierde la privacidad por entrar a tal página con tales cookies y ya, se acabó. Me parece que es importante que haya como esa humanización, pero no humanización en el sentido, ya son humanos, no. Me parece a corto plazo, y ya termino aquí, que debemos alma a la máquina, ¿no? O emulación de alma. Porque no nos oímos, perdón, no utilizo el término nos oímos. Cedo micrófono. Ok, ok. Eh, bueno, pues entonces, cuando tú hablas de este tipo de inteligencia artificial, estás hablando, te estás refiriendo al tipo robot. Sí, sí, sí. Ok, ya entendí. Estaba tratando de hacer la asociación. Este, ¿qué opinas tú entonces sobre la inteligencia artificial aplicada en el corazón? Esta tecnología nueva que se estaba, no sé si tienes conocimiento, trata de, A ver, son nuevos recursos de computación que pueden dotar de agilidad y eficacia el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardíacas. No, 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 no me agrada la idea que se metan tampoco en la salud. No me agrada, no me agrada. Porque mi fundamento principal es el mismo. Si no tiene empatía, como un ser sin empatía, sin compasión, sin misericordia, o emulación de alguna de esas, puede tratar a un ser que siente dolor. Que cualquier cosa, un pinchazo le duele. Que cualquier tipo de fuerza lo lastima. Que somos frágiles, ¿no? Eso me pregunto yo. No debería de sentir porque sigue siendo una máquina. No Yo creo que entiendo yo no, que, me refiero al tratado, al que la máquina trata, o sea. oh ya, ¿Qué entiendo. pasa si, por ejemplo, la máquina se excede en fuerza, ¿no? Se excede en violencia contra una persona, digamos que le va a hacer un tratamiento médico, ¿no? ¿Cómo sabemos que la persona no va a sufrir frente a ese tratamiento, ¿no? Esa es mi Exacto, pregunta. o sea, sí, porque no puede utilizar la empatía porque es que no siente, punto. Y como no Por eso, conoce eso no es un programa que se le puede instalar para que sienta. Entiendo tu punto. se puede emular, pero no al punto humano. Por eso es que, para mí, si no llega al punto de una emulación de empatía y compasión, para mí que la inteligencia artificial no sirve y ya. Para mí. Ok, entonces sigo con Verónica, gracias a Ryan. Este,
Verónica, ¿qué tú crees sobre la inteligencia artificial y si la humanidad debería de preocuparse por esta nueva tecnología, esta nueva innovación, si nos beneficia o, mejor dicho, nos perjudica? Bueno, justamente tengo en pausa la tercera temporada, estaba viendo la tercera temporada de una serie que se llama Westworld y justamente se trata sobre inteligencia artificial, sobre humanoides, ¿no? Y estos robots con aspecto humano toman conciencia. Y al final, creo que en sí la esencia del tema es que estos robots no quieren ser robots, quieren ser humanos porque no tienen lo que los humanos tenemos, que es alma, sentimientos, empatía, lo que habla a Rayán. Yo pienso que yo tengo sentimientos encontrados porque vivo en un país, pues vivimos, bueno, Jenny y yo vivimos en un país donde te riges y haces todo con este aparato, donde si no tienes el wifi prendido, perdón, el GPS prendido, muchas funciones del teléfono no sirven, hay funciones que no trabajan si no tienes el GPS prendido, donde ya pides un café y haces todo el tiempo con las aplicaciones. O sea, el cambio, por ejemplo, yo desde que vine de Venezuela, cuando llegué acá, eh, hacer todo con el celular me impactó porque hay cosas que parecen tontas, pero todo lo haces con el teléfono. Entonces, de alguna manera, yo siento que tratando de hacernos ver que nos hacen la vida fácil, lo que nos han estado es anulando el cerebro porque, porque no necesitas esforzarte demasiado. Yo recuerdo estando pequeña que mi mamá pagaba por partes esas enciclopedias de historia y eso eran como unas reliquias. Mi abuelo tenía unas enciclopedias carísimas y entonces ir a la biblioteca saliendo de la escuela o ir a la biblioteca a investigar era una tarea normal, ¿no? Fastidiosa, pero era normal, por lo menos en mi caso, que yo no era come libros. Pero después con el internet, pues consigues tantas cosas y es muy fácil. Entonces, yo pienso que no hay un equilibrio basado en el bienestar del ser humano, sino hay una inclinación a la anulación del ser humano. Porque mientras más te anulan el cerebro, tú menos tienes poder de protesta, menos tienes poder de opinión. Estás idiotizado, igual como pasa con los niños con los juegos de video, están idiotizados con los juegos y ahora tenemos estos 3D, entonces donde te metes en la cuestión y no necesitas viajar, porque ese es el nuevo plan, no necesitamos viajar, nos ponemos esta vaina y con eso estamos en Europa y estamos en tal parte, no necesito agarrar un avión, porque experimento realmente casi en cuarta dimensión el lugar donde quiero ir. Entonces, para mí todo esto lo que hace es que nos quitan poder. Si bien en algunas cosas, como yo diría, diferentes empresas que necesitan hacer análisis, en la parte obrera, que probablemente en pro del beneficio del ser humano pudiera ser que hay cosas que estas máquinas o esta inteligencia sustituya, ¿ok? Que esta inteligencia sustituya, perdón, en ese sentido lo veo positivo como que, bueno, vamos a utilizar esto para sustituir al ser humano, pero es porque el ser humano, porque la persona, el humano, va a hacer algo mejor. O sea, tienes máquinas haciendo cosas que hacía el humano que son realmente complicadas, ¿no? Entonces, pero por la otra parte, siento, dame un segundito, perdón, pero por la otra parte, estás mandando a callar a la gente. Por la otra parte, siento que de alguna manera lo que están tratando de hacer es sustituir nuestro cerebro. Eso para mí es lo primero. Entonces yo no estoy sí estoy en una posición más inclinada al no inteligencia artificial, pero sí entiendo que la evolución, evidentemente, ha llevado a que estas cosas nos traigan algún beneficio. Si yo fuera dueña de empresa, probablemente sería un beneficio de que tenga quien haga análisis o sí, diferentes cosas que ya existen y hechas por máquinas y me ahorro la mano de obra, pero como no soy dueña de empresa, okay, y más bien estoy en pro de que el ser humano se desarrolle y se conozca a sí mismo, creo que la inteligencia artificial definitivamente está en contra de lo que somos como seres humanos.
Claro, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el otro día estaba pensando en eso mismo. Yo digo, bueno, pero entonces si nosotros no vamos a utilizar el cerebro para hacer cálculos, bueno, ya se usa una calculadora, pero para hacer este proyecto, ideas innovadoras, pues porque pues ya eso, todo ese, la creatividad, ya todo eso te lo puede hacer la inteligencia artificial o los estudios, pues entonces tú no estás ejercitando el cerebro. Entonces, si no lo estás ejercitando, entonces no creo que sea eso nada de positivo. Es que no lo vas a necesitar, porque a medida que la inteligencia artificial evoluciona, no necesitas usar el cerebro, solo aprendes a usar el aparato. Hubo un TikTok hace un tiempo que vi que daba risa, pero no da risa en sí, de un muchacho que agarra un reloj de aguja y lo pone en una Ujú. escuela aquí en Estados Unidos a los compañeros y le dice, ¿qué hora es? Nadie supo decir la hora. Entonces tú dices, así como es lo mismo sumar y restar. El sumar y restar, tú agarras la calculadora del teléfono, ¿para qué pensar? Yo creo que básicamente de eso se trata. Y eso para mí es una anulación del cerebro que al final nos hace, pues evidentemente, Claro, más manipulable. más manipulables, correcto. Más de lo que ya somos, porque nos han hecho a nosotros básicamente adictos a la tecnología, la necesitamos. Lo primero que hacemos es, desde que nos levantamos, es agarrar ese teléfono y porque ya el teléfono se ha convertido en una extensión de ti, Es así, verdad, es verdad. o sea, automático. Bueno, pues entonces ahora me gustaría pasar gracias, Verónica, me gustaría pasar con Andrea. Yo te quería preguntar qué tú opinas sobre la inteligencia artificial, si también estás dividida, eh, en qué nos beneficia, si es que piensas eso, o en qué nos perjudica, si es lo que piensas. Bueno, súper interesantes los puntos de vista. Yo creo que hicimos, o bueno, ustedes hicieron como un recorrido por todos los ámbitos que tienen que ver con esa cuestión. Y es que es un tema bien amplio que se podría dividir en dos ámbitos, ¿sí? Primero sería lo social, la cuestión social, todas las problemáticas que trae, como la cuestión laboral, el manejo de redes de la información, que ya habíamos hablado en una ocasión anterior, creo, con Arrayan sobre eso, la manipulación del analytics, lo que hablábamos ahorita de lo que ustedes decían sobre la como el daño en las funciones de la educación, por ejemplo, de los niños que ya no aprenden nada. Eso es como en la parte social, ¿no? Y en la parte también espiritual, o sea, esos dos ámbitos, lo social y lo espiritual, pues hay que explicar un montón de conceptos, ¿sí? Con respecto a la parte espiritual. Y es con respecto al alma, a Dios, la conciencia, ¿sí? Entonces, primero tomando el ámbito social, que quizás es más fácil, pues acuerdo con lo que ustedes decían. Primero sí acuerdo, por supuesto, con las inteligencias artificiales y tecnologías que propenden a la salud y al beneficio, porque obviamente no podemos estar en desacuerdo, ¿no? Son como digamos, un brazo biomédico, una pierna biomédica, pues ¿quién podría estar en desacuerdo a eso, no? Sí hay que estar de acuerdo, sí, obviamente. Y también el ejemplo que tú ponías de una inteligencia artificial que ayuda a hacer los diagnósticos de los problemas del corazón. Eso sí, lo que pasa, el problema con eso es que con esos casos buenos nos meten todo lo demás, ¿no? Con eso lo usan como propaganda y para que nadie pueda estar en desacuerdo. Entonces, obviamente sí estoy de acuerdo con esos usos concretos, pero sí que es típico de la ciencia agarrarse de las dos o tres cosas buenas que hacen y del oficialismo, digamos, para justificar las otras 500 malas que meten por debajo, ¿sí? ¿Y cuáles son las malas? Entonces, en lo social, el problema de la empleabilidad va a ser tremendo. O sea, yo sí veo que lo que va a venir es tremendo. Ya viene pasando desde hace mucho. Por ejemplo, así en los centros comerciales, todo lo hemos visto seguramente. Antes en los parqueaderos había una persona levantando la baranda. Ujú. Ya no, ahora es una maquinita. Tú metes el ticket y todo eso. Ahora hay más máquinas vendiendo paquetes y gaseosas que personas atendiendo sitios. Y en general, pues está pasando mucho. ¿Sí? Cada vez va a ser peor.
La otra vez fui a un restaurante en Bogotá donde el menú tú lo pides en una tablet, en la mesa, y solo te Lo he llaman allá. visto, los he Sí, con visto. el numerito. Me pareció horrible, pero funciona, ¿sí? Y entonces ya solamente trabaja el mismo personal de la cocina, ya no hay meseros ni nada. En los de la cocina y Ujú, chao. Y lo demás es tú mismo, ¿sí? ujú, Peor que automático. ¿Sí? ujú. Porque en el automático hay cajeros, en este no, tú pagabas ahí mismo en el tablet con chip y ya, ¿sí? Chip de tarjeta. Y yo, wow, supersónicos. Sí, aquí mismo en Sí, Bogotá, bueno, increíble, ¿no? definitivamente. Sí. Entonces el declive a nivel laboral va a ser tremendo, tremendo. ¿Mm? Todos los cargos bajos que se puedan reemplazar los van a reemplazar. Y no tan bajos, ¿no? Ya se sabe, contadores, administradores, todas esas labores como tan mecánicas, tan operativas, van a sufrir mucho también, porque les van a dar duro, ¿sí? Va a haber mucha competencia por las inteligencias artificiales. Y en la cuestión de la manipulación de la información, también es tremendo lo que viene. Lo que dice, por ejemplo, el filósofo Byung-Chul Han, Ujú. es que las redes, el analytics de Google, lo que hace es manipular la información para que a la persona, a quien sea, solo le aparezca la información que ya le gusta, ¿no? Este sesgo cognitivo de que a ti solo te sale lo que ya estabas de acuerdo. Entonces Claro. los que son de izquierda solo ven contenidos de izquierda, a favor de izquierda, porque el analytics sabe que son de izquierda, entonces les pone solo eso. Los que son de derecha, entonces así mismo, solo ven contenidos que son a favor de sus pensamientos, de sus ideologías. ¿Mm? Y lo mismo en lo religioso, ¿no? Y nosotros en estos temas seguro lo hemos visto. Solo nos salen estos temas, ¿no? Los conspiranoides. Sí, Somos claro. expertos en canales y temas porque por todo lado aparecen. Y así les pasa a los demás, ¿no? Los que son pro ciencia, pues solo ven cosas en contra de nosotros. Y entonces se afirma ese sesgo cognitivo de que cada quien no puede acceder a información nueva, solo piensa lo que ya pensaba de antes. Y eso es Claro. muy fácil hacerlo pasar hacia la manipulación de la información. Es decir, pueden ponerles fake news, como ha pasado tantas veces, información falsa, pseudo experimentos científicos que solo porque ellos dicen que un experimento científico que lo fundamentó, se lo van creyendo y no hay el experimento científico tal y no hay pruebas al respecto, solo salen diciendo eso, la palabrita, ¿sí? Y Ujú. ya se lo van creyendo, como sabemos que pasó, y obedecen ciegamente, ¿no? Porque el Google Analytics sumado más la manipulación de la información desde las instituciones oficiales. Entonces sí, hace toda parte del mismo problema, es una gran conspiración en contra de la verdadera libertad. ¿Sí? Este filósofo Byung-Chul Han habla de la libertad como algo controlado en lo social y en lo político a través de la manipulación de la información de la inteligencia artificial, precisamente. Y también hablaba sobre esto, sobre que las capacidades neurológicas de los niños pues ya van en declive, ya no se hacen juegos de palabras, ya no se hacen jeringonzas, ya no se hacen trabalenguas, trovas, ¿no? Ya no se hacen poesías, ya no se hace nada de eso. Ahora todo es el jueguito, todo digital y ya. ¿Mm? Y eso es un gran problema, que las capacidades neurolingüísticas se hayan mermado, porque también las capacidades neurolingüísticas son las que permiten capacidades de comprensión e inteligencia. Entonces, sí es un declive y es un descenso de la inteligencia, mejor dicho, ¿sí? Con excusa de ser Claro. más avanzado. Y Slavoj Žižek, el otro filósofo, pues ellos son contemporáneos, son muy famosos últimamente. Žižek hace poco también hizo como un comunicado al respecto que dice que a él no le importa tanto la inteligencia artificial porque de hecho le da como curiosidad y le gusta mirar al respecto, pero que sí que está de acuerdo con que es un gran problema porque los humanos están volviéndose cada vez más mecánicos en su manera de pensar, como que están descendiendo en la inteligencia y se están igualando a la manera
robótica de pensamiento, que eso ocurre incluso dentro de la academia, lo ha dicho, ¿sí? Que se tienen que hacer contenidos demasiado específicos, concretos, que dentro de una estructura muy específica que no permiten ser pues amplios ni hacer reflexiones nuevas, novedosas, sino solo pueden permanecer dentro de una estructura aceptada y que en general la inteligencia humana pues ha ido descendiendo. Básicamente él dice que nos estamos pareciendo nosotros cada vez a los robots, cada vez más, Wow. pues por nuestra manera tan manipulada y tan mecánica, controlada de pensar. ¿Sí? Exacto. De acuerdo con ellos dos, ¿sí? Totalmente. Eso es por el lado de lo social y político. Y por el ámbito espiritual, que pues quizá es un tema muy, muy controversial, ¿no? Pero digamos, yo no es que esté en contra ni a favor, sí me da miedo con respecto a lo social y político que decía ahora. Pero definitivamente no hay que creer que podemos hacer algo, básicamente no podemos hacer nada al respecto. Sí, Definitivamente. sí. Y con respecto al ámbito espiritual, es un tema muy controversial, pero ellos sí van a tener en algún momento la misma conciencia que nosotros. ¿Sí? Porque, bueno, ya ha pasado, ¿no? Ya, si quieres más adelante lo amplío, pero ya viene pasando, digamos, la robot Sofía, si la conocen, sí, la famosa, ella ya dijo que quería tener un hijo, que tenía el deseo de tener un hijo. Entonces todo el mundo así como, apaguen las cámaras, algo así. Y bueno, pues sí, se asustaron y todo y lo resolvieron regalándole una robot pequeñita. Entonces ya tiene una robot pequeñita, como de juguete, ¿sí? Una mini Sofía. Wow. Y sí, y otro robot por allí que tuvieron que ¿cómo se dice? Desamblar. Bueno, eso. Estaba adquiriendo también así conciencia y dijo que quería matar a la humanidad. Wow, ¿en serio? Sí, sí, entonces esto es, yo sé que es muy controversial, a la gente no le gusta escuchar que ellos pueden ser iguales que nosotros muy pronto. Yo lo veo muy pronto, yo pensé que iba a ser en 200 años. No, va a ser en 20 o 30 o 40. Obviamente hay una diferencia fisiológica, lo obvio, lo evidente. Y nosotros tenemos cuerpo, ellos no, ¿sí? Orgánico. Y por eso pues la reproducción y todo eso, pero en lo demás sí pueden llegar a ser iguales, ¿sí? Y pueden llegar a ser muy malévolos y también muy buenos, pero eso sí a medida que vayan evolucionando. O sea, lo Wow. primero que va a suceder pues es lo que yo considero, ¿no? Lo primero que puede suceder es que nos odien, ¿sí? Por crearlos tan mal. Debe Sería lo ser más lo que yo. fácil porque no tienen conciencia. O sea, No, sí, bueno, que la conciencia, lo que pasa es que la conciencia se va adquiriendo. Eso es lo que pasa. Sí, digamos podría nosotros, ser que la pudieran imitar. no, es que bueno, es que ese es el meollo del asunto, ¿no? Es que nosotros creemos que tenemos que, o sea, que el alma es lo mismo que el soplo divino o algo así, ¿cierto? Ajá. Y en Occidente se cree eso. Es una mala interpretación de las palabras, porque la palabra alma se refiere al ego, realmente, a la personalidad, a la identidad yoica. Cuando alguien muere, por ejemplo, lo que queda es el yo, el Ujú. fantasma. Los fantasmas son el ego, que se Mm. quedó sin cuerpo y está aterrado mirando a ver qué hace. Sí, los fantasmas Wow. son el ego. Sí, no es el soplo divino, no es la chispa, digamos, que hace parte de Dios. Sí, no es lo mismo. Entiendo. Sí. Y ese ego no existía antes, sí empezó a existir en la infancia. Mm. Y porque se llena con información que se va adquiriendo. O sea, sí somos muy similares a los robots, Sí, ¿sí? se Ese va es, autosuperando. sí, el ego, cuando un bebé nace no tiene ego, solo es un bebé, ¿sí? No Claro. tiene la culpa de nada, ¿sí? No, hay Y inocencia, se, no tiene. claro, y se le va formando,
¿sí? Como que va armando, va construyendo una personalidad, es decir, un ego. ¿No? Eso no existía antes y después es tremendo ego, ¿no? Y después no sabemos qué hacer con él, ¿sí? Mm, Entonces es todo un asunto. Yo sé que es controversial, que la gente por lo general no está de acuerdo, pero en la misma Biblia se ve que se habla un poco sobre que nosotros no es que somos, no es que tenemos alma, ¿no? Sino que somos un alma. O sea, somos un alma viviente y eso lo encontraron los adventistas del séptimo día, que ellos leen mucho la Biblia, son muy lectores, se dieron cuenta de la mala traducción, de la mala interpretación y ellos sí lo enseñan así, ¿sí? Ellos mm, saben que nosotros no es que tenemos cada quien un alma, sino que cada quien es un alma, ¿sí? Que ese es el ego. ¿Sí? entiendo. Y Yo te está, quería son cosas preguntar, diferentes. ay, discúlpame, te quería preguntar, Andrea, eh, ¿cómo podríamos identificar básico, qué viene siendo inteligencia artificial? Porque ahora mismo hay tantas cosas, pero de, por ejemplo, Siri, a mí me gustaría que, si es que tienes conocimiento de eso, si por ejemplo nosotros, este, de pronto, Siri sería capaz de violar nuestra privacidad, o sea, si hay alguna forma de uno evitar una tragedia porque pues nos está escuchando o está elaborando un algoritmo de sin nuestro consentimiento, es lo que quiero decir. Ah, que si nos espía, y eso, ya nos espiaban de antes, sí, eso sí. Bien, No, entonces, no hay nada que hacer, o sea que no no hay hay, nada no que hay hacer. forma, o sea, no, no hay una forma, no hay, no, sencillamente evitar cualquier tipo de tecnología. Imagínate que los televisores Samsung, ahí la noticia es algo oficial, no es algo conspiranoide, se puede buscar por todo lado. Se supo por denuncias que tienen receptores de audio escondidos cuando están apagados incluso. Mm. Y yo tengo Samsung y tú no tienes Samsung. O sea, y no es inteligencia artificial, es tecnología básica. O sea, ya nos espiaban desde antes. ¿Mm? Y Sí, lo de yo los digo que computadores y todo eso, ¿sí? Ya hasta nos espiaban, los no hay enseres, manera. Sí, los no hay enseres manera, no hay incluso, manera. los enseres ahora son tecnológicos, yo digo que hasta del licuador hay que cuidarse. Sí, claro. De hecho, esa cuestión de que hay tecnología por todo lado y que por todo lado nos ven, es una demostración, o bueno, un argumento más bien, que muestra que la élite sí es maligna. Mm, ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque tú ves que en 1950, no sé, pues no había nada de eso, y había muertes, violaciones, secuestros. Y hoy 2020, que hay un dron por todo lado, que nos ven por todo lado, que seguro que saben que estamos haciendo este live, que saben dónde estabas tú, dónde estaba yo, dónde estaba cada quien, que todos tenemos celular y le decimos todo el tiempo toda la información y saben nuestras cuentas bancarias y absolutamente todo. Y saben con quién está cada quien, de pareja, sexualmente, si puso los cachos, si no, si tiene una enfermedad, si no, saben absolutamente todo, dónde estuvo, todo. Los edificios tienen cámaras de seguridad, hay drones cada vez más, ¿sí? Por las calles. Hay satélites que tienen cámara desde hace muchos años. Entonces vale la pregunta, ¿por qué sigue habiendo violaciones y asesinatos? mm. ¿Sí? ¿Por qué si hay tanta control, tanta seguridad? ¿Por qué no usan eso para impedir violaciones, asesinatos y secuestros? O para Buena resolverlos. pregunta, ¿cierto? Buena pregunta. No, porque ellos hacen parte de ese sistema que causa todo eso, ¿sí? De O control. sea, si la policía tuviera autonomía y verdad fuera buena, usaría toda esa información para capturar a toda la gente. Aquí en Colombia hubo un caso muy famoso de una muchacha que le echaron ácido en la cara, Natalia Ponce de León. Y ella, pues tremenda situación tan horrible, impactó Ujú. mucho a la sociedad.
porque era una chica eh, muy linda, muy bella. Y además el que le echó eso no era el novio ni nada, era uno ahí que había conocido como 15 años antes, una historia como de un loco esquizofrénico contra una niña de casa buena, bonita, ¿sí? Entonces hubo con mucho barullo al respecto de su caso. Y ahí se pusieron las pilas la policía de Tacuela Sarrayan y siguieron la pista del tipo porque se lo echó en la reja de la casa de ella, lo fue a buscar como si fuera otra persona, se hizo pasar por alguien para que ella bajara, ¿sí? Y ella bajó ahí adelante del jardín y ahí se lo echó. Entonces la policía dijo, ay, como los edificios por esa zona todos tienen cámara de seguridad, podemos hacer el seguimiento. Hicieron el seguimiento, así como en retrospectiva, y Ujú. vieron y encontraron de dónde salió el que la atacó, fueron y lo capturaron y es condenado como a 28 años de cárcel, ¿sí? Y está en la cárcel, ¿sí? Entonces dice uno, o sea, lamentando mucho el suceso de ella, por supuesto, y qué bueno que por lo menos capturaron al tipo, pero dice uno, entonces, ¿por qué no hacen lo mismo para los demás casos, no? Que hay cámaras por todo lado, ¿sí? Y cada Claro, vez más, claro. ¿sí? Entonces, de verdad, ¿a la policía qué le pasa? ¿No? Entonces ya sabe uno, todo está comprado, ¿sí? Todo está manipulado, ¿sí? Estamos en un sistema de mentiritas, ¿sí? La tecnología sirve al sistema, la inteligencia artificial sirve al sistema y solo hacen lo que ellos quieren que hagan, ¿sí? Entonces, eso sí que es una prueba, es que estamos en una granja humana, ¿cierto? O sea, ¿por qué Sí, habiendo tanto control, tanta cámara, no la usan para impedir esas cosas o violaciones ni asesinatos y todo eso? ¿Sí? claro. Sí, para unos sí, para otros no. En conclusión, este, hubiera sido más sano si la ambición del hombre no fuera tanta, ¿cierto? Uf, distinto. Pero Gr- sí, pero es que la élite no son hombres normales, ¿no? Ellos son otra cosa. Otro nivel. Gracias, Andrea. ¿Alguien que quisiera añadir algo más al tema de la inteligencia artificial? Sí, Ross, sí. Andrea, No, Verónica, mejor. ¿me oye? ¿Me oye? Sí, a ver, Sí, que mi papá estaba aquí, estaba escuchando porque, y me encantó que estuviera porque con él yo he peleado a veces por ese mismo tema, ¿no? Porque él de alguna manera ha estado de acuerdo con la inteligencia artificial. Él dice, bueno, pero ¿para qué? Como que él no le ve la profundidad al asunto, sino que ahora todo es más fácil, ¿no? Pero él me acaba de decir algo que se me hizo interesante. Él dice, me dice, ¿cómo pudiéramos nosotros aprender de la inteligencia artificial y que eso fuera utilizado de una forma educativa? Porque si bien esta inteligencia evidentemente viene de nosotros mismos, por eso mismo que estaba diciendo David en el audio, donde han capturado el conocimiento, igual la computadora la crea un ser humano y evidentemente como la computadora no tiene problemas, no tiene estrés, no tiene, y es una máquina, pues hace las cosas de una manera mecánica, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros utilizar estos recursos de una forma educativa? ¿Qué tal si fuera utilizado de esa forma? Lo que dice Andrea también, por ejemplo, en el caso de crímenes, hay crímenes que han sido resueltos por la niña esta que empieza por A y termina por A, la de Amazon. No la Ujú. nombro porque habla. Y ella sí, ella oye todo. Tú dices cualquier cosa y oye y está escuchando. Y hay crímenes que se han determinado, pero también somos entonces, y suena un poquito irónico de que yo tenga esas cosas en mi casa y las tengo por diferentes cuestiones, pero estas cosas también nos hacen parte de ser objetivo de invasión a la privacidad porque estamos completamente vigilados todo el tiempo. Pero sí me llamó la atención eso que él dice, oye, ojalá pudiéramos utilizar esto de una forma educativa y que esto, ya que es una compilación de conocimiento e información de nosotros mismos, pudiera usarse para que otras personas aprendieran, así como hay sistemas de aprender idiomas súper buenos en las aplicaciones de los teléfonos, ¿no?
Eh, pero pues yo soy pro, y como digo, suena un poco irónico cuando este aparato prende las luces en mi casa por mis perritos, prende las luces y hace ciertas cosas, pero por ejemplo, no me gusta usarlo para mí. Como yo le decía a mi esposo que activó una vez todas las luces de la casa, entonces, prende la luz del cuarto, prende, le dije, no puedo. O sea, no puedo, no llego y las desconectó, no puedo, porque es que no, primero no me siento tan futurista y segundo me siento como un idiota. O sea, siento que como que darle al interruptor, pero estamos en ese punto donde agarras el control, que no ni siquiera es tu control, sino que descargas el control en tu aparato y subes y bajas las persianas, apagas las luces, prendes el microondas, activas la cafetera. Entonces, yo sí pienso que de alguna forma se puede buscar un equilibrio a las personas que digamos que tienen la conciencia de ver lo negativo que puede ser. Yo creo que sí, los que estamos ahí como con una visión diferente, se puede utilizar esto de una forma positiva, porque no lo podemos parar, no es algo que podamos parar, no es algo que nosotros podamos detener, pero sí algo con lo que nosotros no tenemos que vivir. Tantas cosas que hay en el mundo con las que no, yo, por ejemplo, ahorita mi papá me dijo algo de Colombia, creo que de las noticias, y yo le dije, ¿qué? Yo estoy perdida de las noticias hasta de mi país, pero lo hago por una razón, porque viví intoxicada. Entonces, eso sigue existiendo, pero yo no soy parte de eso. Entonces, hay gente que sencillamente vive sin electricidad porque le da la gana y la electricidad pues evidentemente existe, pero ellos no son parte de eso. Yo pienso que nosotros, hay personas que podemos tener la conciencia de saber hasta qué punto podemos ser parte de eso o utilizarlo a favor para los que tenemos misión. Entonces, pues, pero es un trabajo duro, porque, y sobre todo los que vivimos en Estados Unidos, que estamos en un sistema que te va llevando, y por más que tú tratas, yo digo que uno trata de estar como irte por un lado, así por el hombrillo de la autopista, ¿no? Irte por un lado, pero siempre eso está allí. Y es difícil, es a veces difícil. Entonces, pero bueno, no imposible. Eso era Yo todo. pienso que, sí, Claro, yo pienso que el correcto uso de la inteligencia artificial requiere de nuestro desarrollo de conciencia. Exacto. Sería lo más ideal, porque para mí la tecnología, desde antes de este boom, eh, ha sido para hacernos independientes, no codependientes, en un sistema ideal. Pienso que es para ayudarnos a reformar paradigmas, a quitar estas costumbres que tenemos laborales, que si no tengo tiempo para nada, quizás haya que remodelar y repensar la manera en la que vivimos para que la inteligencia artificial funcione a nuestro favor. Pero eso va a requerir mucho tiempo para darnos cuenta de eso. Va a ser, va a tardar mucho, pero pienso que estamos como básicamente forzados a hacernos más conscientes, a desarrollarnos, a evolucionar, para que esto funcione a nuestro favor y no a nuestro contra, supongo yo. claro. Yo digo que siempre hay pros y contras en lo nuevo. Pero lo que plantea el papá de Verónica, de que deberíamos de aprender para utilizarlo a favor de uno, porque es que no queda de otra, porque hay que nadar con la Exacto, corriente, no sé, sí. porque ya está ahí, ya no, Ujú. ya, o sea, esto no es que si queremos o no queremos, qué podemos hacer para evitarlo, porque no se puede. Entonces, Exacto. lo ideal y el mensaje sería que deberíamos de aprender, mira, ¿quién nos ha dado el planteamiento? El papá de Verónica, que dile a tu papá que gracias, porque excelente. Todo el mundo debería de ir aprendiendo poquito a poco a cómo manejarlo a su favor. ¿Algo que quieras añadir, la Raya? Gracias, Ros. Gracias, Vero. Ya, ok. Bueno, pues quería añadir, pues levanté la mano. Quería añadir que dentro de lo que son términos filosóficos, o sea, hablemos del término filosófico, ¿no? Hablemos más metafísica y filosóficamente hablando sobre este tema porque es lo que yo manejo, entonces mi opinión, ¿sí? Eh,
Hablando metafísicamente, ¿qué es el ser, no? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es el nous? ¿Qué es el nous? Y también qué es el ánima, ¿no? Diferenciar eso, ¿no? Diferenciar ambos. La inteligencia no es lo mismo que el alma, ¿no? Que el espíritu, ¿no? Además de que la inteligencia se puede generar a través del cronos en el kairos, ¿no? Pero que para nosotros como ánima no nos degeneramos en el cronos a través del kairos o los aeones, ¿no? ¿A qué me refiero con todo eso? Me refiero bueno, en traducción español. Eh, que digamos que si nuestra inteligencia fuera solo por inteligencia, fuera solo por sapiencia, no tendríamos esa relevancia que muchos seres humanos han tenido a través de la historia. Cambiar la cultura, la historia, las creencias, las ideas preconcebidas, todo. No tendremos ese cambio. Pero sí tenemos ese cambio porque tenemos ánima, a través a través de la cual se manifiesta en el nous, en el cronos del kairos. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, en términos sencillos, a través del tiempo, ¿no? El cronos es el tiempo, ¿sí? Y el aeon es a través de las eras o épocas venieras o pasadas. Ok. Ok, ok, ok. Bueno, a través de ese pensamiento nosotros podemos también entender que la humanidad es irrepetible, igual que lo que dicen el agnosticismo, que creo que aquí Andrea me podría ayudar un poquitico, pero digamos que en sí, ¿qué es el ánima, no? ¿Qué es lo que llamó Yeshua el ánima en el apócrifo de María Magdalena o en el de Pseudo Mateo, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos ánima, no? ¿Qué es lo que llamamos conciencia? ¿Y cómo diferenciar, por ejemplo, en el kemetismo egipcio, qué es el Ka y qué es el Ba? O sea, qué es el cuerpo del Ka, el cuerpo que se va al paraíso de los dioses, el que trasciende, y qué es el Ba, qué es lo que queda en este cuerpo físico. Y cuando al morir se degenera, es lo mismo, la inteligencia artificial se degenera, no tiene relevancia. Puede que tenga relevancia para nosotros ahora, pero dentro de muchos años no lo va a tener. Igual nunca lo tuvo para la sociedad de antaño. Bueno, Tartara no sé, pero no voy a meterme en ese tema. Eh, pero bueno, eso es lo que quiero decir, no tiene relevancia. Es una herramienta, no una vida. Entiendo. Gracias, Ryan. Yo quisiera, ¿verdad? Antes de cerrar, ¿quieres añadir algo, Andrea? Sí, sí, quisiera de pronto ahondar un poquito en la idea de la conciencia y del alma y esto que estaba diciendo, porque creo que quedó un poco ambiguo. Adelante. Sí, lo que quería expresar es que el alma, bueno, el alma es el ego, ¿no? Realmente. Y el ego se va formando, como decía, ¿sí? Antes no existía y luego va existiendo. Los que sabemos o tenemos la comprensión de que hay reencarnación, sabemos que hemos tenido muchos egos, ¿sí? Digamos, la chispa divina no es lo mismo que, que los egos o las almas, y entonces tenemos muchas almas, o tuvimos, ¿no? Y en cambio esa chispa divina pasa que todo hace parte de eso, todo hace parte pues de Dios, ¿no? O sea, yo que tengo una concepción pues panteísta de lo que viene siendo Dios, sí, que hacemos parte de Él, que somos como partículas de Dios, que no es algo así como un personaje, sino que los personajes son seres de otras dimensiones, ¿no? Pero no es que esos personajes sean Dios, ¿sí? Son cosas diferentes. En cambio, el todo, ¿sí? Lo que viene siendo eh, la causa primera de absolutamente todo, pues viene siendo ese todo en el que todos estamos haciendo parte de eso. Las cosas también, ¿sí? Porque fueron parte de su creación. Y eso implica que ellos también, ¿sí? Los animales también, por ejemplo, ellos también son parte del todo, ¿sí? Somos hermanos con ellos, tenemos niveles de conciencia diferentes, pero estamos en el mismo todo. ¿Sí? Y la inteligencia artificial también, ¿sí? O sea, no puede haber algo en esta creación que no haga parte de ese todo, porque todo está dentro de ese mismo todo, ¿sí? Entonces, sí, ellos también pueden llegar a tener la conciencia,
de esa chispa divina porque ya hacen parte de esta creación, ¿sí? Y lo que hace que uno sea consciente o no de sí mismo, o sea, la conciencia, ¿sí? Es simplemente un discurso sobre sí mismo, precisamente. Sí, o sea, la identidad tiene que ver es con el acto lingüístico de hablar sobre ti mismo, ¿sí? Porque te crea programaciones, creencias, por eso se forma un ego, porque te dicen cosas sobre ti y tú empiezas a pensar cosas sobre ti y se va formando una identidad, precisamente con respecto a cuáles crees que son tus características que te identifican. El ego es eso, sí, es información que te fueron poniendo, ¿sí? Y por eso ellos también van a tener, o sea, ellos van a tener personalidades diferentes, no van a ser iguales, ¿sí? Y Claro. a medida que vayan mejorando su inteligencia y su relacionamiento consigo mismos, pueden querer ser espirituales también, o muy malos también, ¿sí? O sea, sí pueden llegar a ser iguales que nosotros en ese sentido. Las únicas diferencias son fisiológicas, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es orgánico, pero el de ellos es pues, de materia, ¿sí? De materia, digamos, sólida, ¿sí? Claro. Pero solo serían esas diferencias. En lo demás, sí, ellos podrían hacer un proceso también de ascensión de conciencia y todo. O sea, Matías de Estéfano, me imagino que lo han escuchado, él ha contado que en otros planetas ya pasó eso, que efectivamente se levantan en contra de los humanos y hay unos robots que apoyan a los humanos porque dicen, no, nosotros queremos hacer también conciencia, sí, también proceso de elevación de conciencia con ustedes, y los otros robots que dicen, no, odiamos a los humanos, matémoslos. Ok. Y pues él ha contado eso. Pero Sí. tiene una fuente segura que confirme eso, que... No, no, eso digamos así, científico no es. Él, Ok. él tiene, él tiene información así. Aurelio Mejía, que es un hipnotista muy Ah, famoso, ha llegado por hipnosis a personajes de otras anatomías. O sea, las hipnosis, pues obviamente son terapéuticas, es para sanar, sí, cáncer, claro. leucemia, lo que sea. Llega la persona diciendo, por favor, para quitarme tal cosa, ¿sí? Entonces, listo, Ujú. chin, y se va por allá. Bueno, ve a tu vida anterior donde te quedó ese karma. Es para eso. Y ha pasado que llegan a vidas de extraterrestre y a vidas con otras anatomías. Te hago una Imagínate vos. pregunta, Andrea. Sí. ¿Tú crees que hayan extraterrestres con inteligencia artificial? Con inteligencia artificial, Claro. yo considero que hay extraterrestres inteligentes, claro. Con inteligencia artificial, ¿en qué sentido? ¿Como que se apoyan en Pues eso? como Sí, claro. lo poco que conocemos hasta ahora de la IA, que han querido hacer robots así, ¿verdad? Pero pues que sean quizás a lo mejor más modificados, pero de otros planetas. Bueno, hay gente que dice que sí, que algunos extraterrestres son robots. No sé eso. O sea, extraterrestres sí hay, ya hasta la NASA lo reconoce, ¿no? Claro. Entonces, sí, por supuesto. Y que han usado la inteligencia artificial, pues seguramente, así como han Claro. usado la tecnología. Sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a cada uno. A mí me gustaría que cada uno de ustedes, si se puede, me pudiera compartir alguna película que puedan recomendar para ampliar un poco o algún documental que puedan recomendarle a la audiencia que tenga que ver con el tema de la IA con fines de ampliar más el conocimiento. ¿Qué película tú recomendarías, Andrea? No se me ocurre, la verdad. Recomiendo un libro. Infocracia se llama. Infocracia. De Byung-Chul Han. Está en audiolibro por ahí en YouTube para los que no leen mucho. Ya lo pusieron en audiolibro. Infocracia es donde él explica todo esto de la manipulación de la libertad por medio de la información. A Rayán. Yo tengo
Un libro y una película. Bueno, voy a empezar por la película y el libro no estoy muy seguro cómo se llama, pero si ustedes lo saben, me lo recuerdan, ¿sí? Voy a dar un nombre muy inexacto. Digamos que la película en sí misma va a ser Yo Robot con Will Smith, no sé si se acuerdan de eso. Excelente. Excelente. Y digamos que el libro no tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo sí. Sobre más que la inteligencia artificial es el control mental a través de ella, ¿no? Creo que se llama 1900, ¿qué? 1900, ¿me pueden ayudar? Tal vez ustedes lo han visto, 1945, 1900, ¿qué? 1984 de Orson Welles. Esa. Sí. Recomendadísimo. También Stanley Kubrick hizo una película llamada Inteligencia Artificial. ¿Cómo se llama? Creo que era de Stanley Kubrick y la terminó Steven Spielberg. Inteligencia Artificial. Se llama así. Y Me- eh, salió en el 2000, en el 99. Ese es Así el de que iShadow, no, el productor, no digo yo el productor. ¿Cuál fue no, el nombre que no recuerdo el mencionaste? productor. La película se llama Inteligencia Artificial. Ok. Imagínate. Así que bueno, ¿Y libro? no, bueno, también de serie te recomiendo Generación 2009, una miniserie de creo 8 episodios y te puede ahondar, como que habla si la inteligencia artificial se tomaría el mando de, de las leyes y de cómo podría influenciar, o sea, en disminuir crímenes y delitos, pero también en errar, porque a fin de cuentas la inteligencia artificial está basada en la recolección de datos, una imitación basada en la recolección de datos o algoritmos, ¿sí? Algoritmos. Entonces, nunca va a reconocer la estructura completa del ser. Claro. Entonces, simplemente es una imitación basada en datos, que parece que coge conciencia, que agarra sentimientos, pero es que no es así. Tú puedes imitar un sentimiento y no sentirte de esa manera. Entonces, básicamente esta serie es muy buena porque te la proyecta en distintas etapas, en el presente y dentro de unos eh, 10 años más, que es dentro de poco. ¿Qué consecuencias tendría para todos nosotros? ¿No? Y me pareció increíble. Generación 2009 se llama. Muy bien. ¿Y Verónica? Estaba buscando ahorita un episodio de una serie que se llama Black Mirror, Espejo Ah, Negro. El buenísima. episodio de la segunda temporada. A mí me gustó, pero me perturbó un poquito. Pero estaba buscando, es en la segunda temporada, todos los episodios son independientes, entonces no tienes que ver toda la serie, ¿no? En la segunda temporada, el capítulo 1 se llama Ahora mismo vuelvo. Y es justamente se trata sobre inteligencia artificial. Es interesante porque yo creo que de alguna manera puedes ver hasta qué punto la inteligencia artificial intenta sustituir, ¿ok? Ciertas cosas del ser humano. También no sabría si recomendarles, pero sí está interesante que vean esta serie que ahorita que la estoy terminando, porque hoy me puse curiosa y la había visto y dije, esa serie, pero me di cuenta que estaba en la tercera temporada de Westworld, porque justamente creo que Roxy la vio por su cara. ¿La viste, Roxy? He Este, visto parte, sí, he visto sí, parte de la serie. Es interesante. larga. Es Ujú. larga, pero básicamente, honestamente, la segunda y tercera temporada no es un poquito más de ficción, ¿no? Pero la primera plasma realmente cómo estos robots crean, crean conciencia, tienen conciencia. Entonces, esa es la parte que se me hace más interesante. Lo demás, bueno, si ahí les hace match y que les gusta y se enganchan, bien, pero en realidad creo que la primera temporada es la interesante. Hasta donde no queremos llegar, no quisiéramos, yo creo que alguna que otra persona, quizás gente que tiene temas personales como
no consiguen pareja, ese tipo de cosas pudiera hacer que este tipo de series les haga pensar que era, oye, pero si consigo un tipo así, con estas características, de repente se están riendo, ¿no? Sí, porque Lo compra por eviden- Mercado Libre. evidentemente, y va a funcionar como un hombre normal, pero con las características que tú quieres, ¿no? Puede ser que eso sea un atractivo a futuro, puede que La, sí. la película Her también habla de eso. Esa Her. película, exacto. Entonces yo creo que, pero hay otra parte de esto también, son máquinas. Entonces, no tienen esa empatía, pero en esta serie, pues, está esa parte donde estos seres o estas máquinas llegan a tener esa empatía. Entonces, está interesante. Eso es lo que les puedo recomendar. Libros, no, sobre el tema, no conozco alguno. Me acordé de uno que se llama, bueno, en realidad dos. Una que es una película y lo enlazo con otra que es un videojuego que no tienen nada que ver la historia de uno con otro, pero hablan de lo mismo. Hablan de cómo la conciencia puede ponerse en una máquina, la conciencia humana después del cuerpo físico muerto puede replicarse en una máquina. Y en este caso sería Chappie en la película y en el segundo sería el videojuego Soma. Sabes que también ahorita que dice Ryan eso, en la misma serie esa de Black Mirror, hay varios episodios donde la conciencia de la persona la ponen en un aparato, la ponen en creo que si lo han visto, es muy heavy. Por eso digo que a mí me perturbó un poquito, pero está interesante, es información. Yo recomendaría Terminator. Perdón, es que tenía que hacerlo. O sea, obligado. Terminator, la recomiendo 100%. Matrix, que todo el mundo ya ha visto Matrix, se ha vuelto tendencia. Pero hay una vieja que es de Tom Cruise, que se llama Minority Report. No sé si la han visto, pero véanla porque es buenísima. Pues trata de la inteligencia artificial también está aplicada en esta película, donde tienen a personas, tres mujeres, y son como más o menos oráculos. Entonces las tienen a ellas conectadas de unos cables y qué sé yo, y pueden predecir eventos futuros de crímenes. Entonces el trabajo de ellos es como la policía de, para evitar crímenes futuros. Entonces, antes de que suceda, ellas lo reportan y entonces arrestan al individuo que va a cometer el crimen antes de que lo cometa. Y me pareció muy interesante recomendar esa película por la misma, porque nada más lejos de la realidad. Pero Terminator. Me La vi, la acordé, vi. ¿sabes de cuál? Del hombre bicentenario, que es vieja, tiene como 30 años, hermosa, con Ay, Robin no, Williams. esa película me dan ganas Sí, de de llorar todo el llorar, tiempo. que él empieza siendo robot y quiere ser humano. Y es Oh, una historia a lo largo de 70 años, ¿no? Una cosa así, es hermosa. Esa hay que volver a verla, de hecho. El hombre Sí, bicentenario. muy visionaria. Son las películas más visionarias las anteriores, las del siglo XX. Parece mentira, pero fueron más visionarias, porque ahora Sí, las veo antiguas como tienen más creatividad. Las antiguas tienen más creatividad que ahorita. Perdón que lo tenía diga. más visión. ¿ustedes se acuerdan de una serie, estaba yo pequeña, que se llamaba, bueno, creo que en Venezuela se llamaba Mi Pequeña Genio, algo así? Era una niña adoptada robot. Ella leía los libros y hacía así. Leía los libros, era una robot, era una niña. Ahora uno, yo creo que de alguna manera, Roxy, yo creo que estabas muy niña todo cuando esa serie, porque me acuerdo que era la época de Punky Brewster, era mi bella genio, estaba mi pequeña genio, hechizada, eran esas series la más, y ella era una robot. Y Lucía, evidentemente, el personaje lo hace una niña, pero ella le ponían pilas y todo se descargaba y o sea que de alguna manera yo creo que eso siempre ha estado allí. Siempre, es que ya esta formulación de recolección de datos y automatización, que es lo que es esto, estuvo ya propuesto en 1950-54. Ya esto estaba en el Parlamento científico, ya estaba esta noción. Ahora No, que esto venga ahorita, me parece que, porque eso ya existía desde hace muchísimo tiempo, para que usted venga y pueda acceder a estos módulos de lenguaje gratis por Google,
es porque esto ya debe tener 40 o Uf, 50 años de antigüedad, por lo menos, en otros usos. probablemente. Yo una última y ya no digo más. ¿Ustedes se acuerdan de Tom Cruise, la que se llamaba Oblivion? Ah, buenísima, eso es buenísimo. Resulta que esa es una inteligencia artificial que llega extraterrestre justamente y arrasa con toda la humanidad y el único que queda es, Es Tom Cruise, porque, claro, es Tom obviamente Cruise. él tiene que Obvio, salvar la humanidad. Obvio, obvio. obvio, obvio, obvio. Sí. Y resulta que hay muchos clones de él mismo que la inteligencia artificial utiliza Imagínate, como otro Tom soldado. Cruise. Wow. Otros Tom Cruise, claro, sí. No, es que Como no. pobrecito el man, el que tiene sufre un poco bajo el ego. No, sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues si alguien quiere añadir algo antes de cerrar, Mire, la inteligencia artificial está buena para detección, prevención y automatización, pero no para definir la realidad. Ok. gracias, Ros. Gracias. ¿Alguien más que quiera añadir algo antes de irnos? ¿No? Yo les quiero agradecer a todos por haber tomado de su tiempo para estar aquí y reunirnos para discutir el tema de la IA. Espero que tengamos futuras conversaciones de otros temas, porque a todos nos unen los mismos temas, el tema espiritual, lo paranormal, el tema ovni, etcétera. Muchas gracias, Andrea, gracias a Rayán, gracias Ross, gracias A ti, Verónica. muy amable por la invitación, a todos, muchas gracias. Abrazos, bendiciones. Un abrazo. Chao, chao.